Mi nuera nos empujó a mi hijo y a mí por el barranco. Tendidos entre las rocas, con la sangre corriendo, escuché a mi hijo susurrar: «No te muevas, finge que ya estás muerta». Cuando ella se fue, mi hijo me reveló un secreto, aún más terrible que la caída. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. El aire en la cima de la barranca del Cobre era a la vez puro y duro. El sol caía como miel derretida sobre el sendero escarpado, mientras el viento soplaba con fuerza, azotándome la piel hasta arder. Yo iba junto a mi hija y su esposo, los tres empeñados en conquistar uno de los caminos más bellos de México. Isabela, mi nuera, me hizo señas con la mano. «Mamá, quédese aquí, le voy a atrapar todo el cielo en una foto». Su voz sonaba clara, su sonrisa brillaba como el sol de la mañana, y con eso deshizo todas las preocupaciones de mi corazón. Isabela señaló un saliente que sobresalía hacia el abismo, donde se desplegaba la majestuosidad de la barranca del Cobre, tan hermosa que cortaba la respiración. Sentí un escalofrío al mirar hacia el fondo sin fin, donde las rocas puntiagudas parecían colmillos gigantes, listos para devorar a cualquiera que tropezara. Pero la sonrisa de Isabela, el brillo en sus ojos, me hicieron creer que todo estaba bien. Confié en ella, como siempre había confiado en la felicidad familiar que había construido durante tantos años. Avancé hacia la roca, con la vieja cámara en la mano, un regalo de Alberto, mi esposo, para mi cumpleaños número 50. No era algo costoso, pero para mí era todo un cielo de recuerdos. Sonreí, buscando el mejor ángulo para guardar aquel instante, imaginando que algún día podría sentarme junto a la chimenea, pasar las fotos una por una y contarle a mis nietos sobre el viaje de su abuela. Pero de pronto todo se rompió, tan rápido que no entendí lo que estaba ocurriendo. Julián, mi hijo, se lanzó de repente, su voz urgente y llena de pánico. «Mamá, retroceda». Me sobresalté y giré. Él estaba sujetando con fuerza la mano de Isabela, con el rostro enrojecido y los ojos cargados de miedo y rabia. La cámara se me resbaló de entre los dedos, rodó por la roca y se hizo pedazos. El vidrio estalló con un estruendo agudo, como una advertencia, resonando en el silencio de la montaña. «¿Estás loco? ¡Suéltame!», gritó Isabela, forcejeando para librarse de la mano de Julián. Se sacudía con fuerza, su cabello largo se agitaba al viento y en sus ojos apareció un destello de ira que yo jamás había visto. Julián no cedía, apretaba más su muñeca con la voz temblorosa pero firme. «No, Isabela, no lo hagas». Yo me quedé ahí, atónita, el corazón golpeando en mi pecho. ¿Qué les pasaba a mis hijos? ¿Por qué estaban peleando justo al borde del peligro? Corrí hacia ellos, desesperada. «¿Qué está pasando? ¡Deténganse ahora mismo!». Mi voz se quebraba, no por el cansancio, sino por el terror que me ahogaba. Puse mi mano en el hombro de Isabela, queriendo calmarla, como una madre suele hacer. Pero en ese momento todo se vino abajo. Isabela se giró de golpe, tan rápido que no alcancé a reaccionar. Sus ojos ya no tenían ni un rastro de calidez, solo quedaba una frialdad escalofriante. Con un empujón fuerte y sorpresivo, nos lanzó a Julián y a mí hacia el borde del precipicio. Escuché mi propio grito, mezclado con el de Julián, siendo devorados por el viento. El mundo se dio vuelta, mi cuerpo quedó sin peso, suspendido en el aire, antes de caer en picada hacia el abismo. El silbido del viento en mis oídos era como una música de muerte, arrastrándome hacia la oscuridad. El golpe contra un arbusto espeso me dejó aturdida. Mi cuerpo rodó varias veces sobre las rocas filosas y cada impacto me desgarraba la carne. El dolor se extendió por todo mi ser, desde los hombros, la espalda, hasta la punta de los dedos. Un hilo de sangre caliente me bajaba por la frente, se deslizó sobre mis ojos y me nubló la vista. Quedé ahí, inmóvil, con la respiración débil, el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer reventar mi pecho. No sabía si estaba viva o muerta, solo que todo a mi alrededor era una neblina espesa. A pocos metros de mí, Julián también yacía inmóvil,
su cuerpo encogido entre las hierbas. Quise llamarlo, correr a abrazarlo, pero mi cuerpo no me respondía. El dolor y el miedo me tenían amarrada. Unos segundos después, vi que Julián se movió apenas. Se arrastró hacia mí, respirando con dificultad. Su aliento débil me rozaba el oído. Su voz salió en susurros entrecortados, pero llenos de urgencia. «Mamá, no te muevas. Finge que estás muerta». No entendía nada. Mi mente daba vueltas. Todo era un caos. ¿Por qué debía fingir estar muerta? ¿Qué estaba pasando? Pero la mirada de Julián, aunque borrosa en la oscuridad, tenía una firmeza que no me dejó contradecirlo. Contuve el aire, permanecí quieta, luchando contra el temblor que me recorría por el dolor y el miedo. La sangre seguía fluyendo, empapando mi ropa, enfriando mi cuerpo. Pero no me atreví a moverme, ni a hablar, solo obedecí a mi hijo. Minutos después, los tacones de Isabela golpearon contra las piedras secas, resonando desde la ladera. Cada paso suyo era como un martillazo en mi corazón. Se inclinó, y su mano helada sacudió con fuerza mi hombro. Apreté los dientes, manteniendo mi cuerpo inerte, aunque el dolor me desgarraba. Sentí su respiración tan cerca que me erizó la piel. Luego giró el cuerpo de Julián, revisándolo con la misma frialdad. Al ver que no reaccionábamos, soltó su agarre y se incorporó. Por la rendija de mis párpados, la vi exhalar aliviada, y una ligera sonrisa asomó en su rostro, como quien se quita un peso de encima. Isabela se dio la vuelta y sacó su teléfono. Su voz sonó cortante, sin emoción. «Ya está. Nadie sospechará. Solo fue un accidente lamentable». Esas palabras fueron como un cuchillo helado clavándose en mi pecho. Quise gritar, lanzarme sobre ella, exigir respuestas, pero Julián me sostuvo con la mirada, rogando silencio. Me mordí el labio hasta sangrar, y las lágrimas se mezclaron con la sangre, corriendo en silencio por mi rostro. Cuando la silueta de Isabela desapareció detrás de las rocas, Julián giró hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, cargados de dolor y odio. Murmuró con la voz temblorosa: «Mamá, en realidad, papá no murió en un accidente. Fue ella». Sus palabras cayeron como un rayo. Me quedé sin aire, el pecho oprimido como si me lo aplastaran. Alberto, el hombre al que amé por décadas, con quien construí toda una vida de felicidad, ¿no había muerto en un accidente? ¿Había sido asesinado por la nuera que yo tanto había querido? Quise gritar, exigir explicaciones, pero Julián llevó un dedo a sus labios, con un hilo de voz ronca. «Shh, puede que todavía esté cerca». Allí, en el fondo de aquel barranco helado, suspendida entre la vida y la muerte, escuché el viento aullar entre las piedras como un lamento, acompasado con el descontrolado latir de mi corazón. La acusación de Julián quedó flotando en el aire, abriendo una verdad más aterradora que la caída misma. Pero en ese instante frágil, los recuerdos regresaron, arrastrándome de nuevo a los días radiantes del pasado, como una película en cámara lenta, vívida y dolorosa. Me vi a mí misma en mis años de juventud, cuando apenas era una muchacha de 20 años en Guadalajara. En aquel entonces yo era solo una pequeña costurera, trabajando en silencio en los bastidores de un desfile de moda lujoso. Las luces del escenario iluminaban a las modelos elegantes, mientras yo, con las manos endurecidas por la aguja, ajustaba con cuidado cada puntada en un vestido de gala color vino tinto. El olor de la tela nueva, el zumbido de la máquina de coser y el ajetreo del backstage eran todo mi mundo. No me atrevía a soñar con el brillo de los reflectores. Solo quería hacer bien mi trabajo para poder enviar dinero a mi madre en el pueblo. Fue en un momento silencioso como ese, cuando Alberto se acercó. Era joven, alto, con una sonrisa bondadosa que iluminaba aquel rincón oscuro. «Tus manos son realmente mágicas, Carmen», dijo, con una voz cálida como el sol de verano. «Algún día todos conocerán tu nombre». Yo bajé la mirada, sonrojada, sin saber qué responder. Para una chica pobre como yo, ese halago parecía un sueño imposible. Pero la mirada de Alberto, llena de sinceridad y pasión, me hizo sentir que realmente valía algo.
De los encuentros casuales entre montones de telas y las largas noches de trabajo nació nuestro amor. Alberto no solo era un diseñador talentoso, también era el hombre que siempre creyó en mis sueños. Pasábamos horas sentados con una taza de café negro en un pequeño café, dibujando bocetos para crear nuestra propia marca de moda. «Casa de Sol», dijo Alberto, con los ojos brillando. «La Casa del Sol. Será el lugar donde pongamos nuestra alma y pasión». Yo asentí, con el corazón latiendo con fuerza, aun sabiendo que el camino por delante no sería fácil. Los primeros días de emprendimiento fueron agotadores. Rentamos una tiendita en las afueras de Guadalajara, que servía de taller, de sala de exhibición y de lugar donde atendíamos personalmente a cada cliente. Hubo noches en las que me quedaba sin dormir, cosiendo vestidos de novia hasta sangrarme los dedos, solo para tener dinero para pagar la renta. Alberto corría de un lado a otro buscando socios, convenciendo a cada persona de confiar en nuestra visión. Una vez regresó empapado por la lluvia, pero con una sonrisa radiante. «Aceptaron encargar el primer lote de vestidos, Carmen. Estamos por lograrlo». Recuerdo las noches en que me abrazaba entre montones de telas, susurrando: «Todo va a estar bien, Carmen. Nuestra Casa de Sol brillará». Esas palabras eran como medicina para mí. Juntos superamos los tiempos difíciles, paso a paso, convirtiendo Casa de Sol de un sueño en una realidad. Nuestras primeras colecciones comenzaron a llamar la atención y poco a poco el nombre Casa de Sol se transformó en un símbolo de elegancia y creatividad en Guadalajara. Aún recuerdo perfectamente la tarde en que firmamos el contrato para comprar nuestra primera mansión. Alberto me tomó fuerte de la mano, con los ojos llenos de orgullo. «Lo logramos, amor mío». Yo apoyé mi cabeza en su hombro, con lágrimas cayendo en silencio, no por tristeza, sino por la felicidad que me desbordaba. Años después, esa alegría se multiplicó con la llegada de Julián. El niño fue la luz de nuestras vidas. La mansión, aunque lujosa, solo se convirtió en un verdadero hogar cuando las risas cristalinas de Julián resonaban en cada habitación. Recuerdo las cenas en familia, Alberto contando chistes y Julián con sus mejillas regordetas intentando imitar la voz de su padre. Esos momentos, sencillos pero llenos de calidez, eran el tesoro más valioso para mí. Julián creció y se convirtió en un joven alto y fuerte, pero aún conservaba la bondad y la ternura de su padre. Cuando llevó a Isabela a presentarse, ella me conquistó desde el primer instante. Isabela apareció con un vestido blanco impecable, el cabello largo y ondulado, y una sonrisa clara como la luz de la mañana. «Con permiso, mamá», dijo inclinándose con respeto, con una voz dulce. «Le prometo que cuidaré a Julián por usted». Esas palabras derritieron mi corazón. La miré y sentí que volvía a verme a mí misma en los días en que conocí a Alberto, una muchacha llena de entusiasmo y amor. Pensé que, al fin, mi familia estaba realmente completa. La boda de Julián e Isabela se celebró en el jardín lleno de rosas de la mansión. Bajo las luces centelleantes de los fuegos artificiales, yo estaba al lado de Alberto, mirando a nuestros hijos intercambiar anillos, con el corazón desbordado de felicidad. Tomé la mano de mi esposo y susurré: «¿Ves? Hemos construido una familia maravillosa». Alberto sonrió y me apretó la mano con fuerza. «Todo ha sido gracias a ti, Carmen». Aquella noche, cuando todos alzaron las copas para brindar, pensé que era la mujer más afortunada del mundo. Tenía un esposo talentoso, una carrera brillante, un hijo obediente y ahora una nuera bondadosa. La imagen de la familia reunida, las risas y las voces llenando la cálida mansión, era como un cuadro perfecto. Pero ahora, tendida en el fondo del barranco frío, comprendí con amargura que aquella felicidad no era más que una fachada impecable para un plan que se había sembrado desde hacía mucho tiempo. Allí, en lo profundo de la barranca del Cobre, entre el silbido helado del viento, sentí que el corazón se me oprimía al recordar la mañana en que perdí a Alberto. Aquel día, el cielo de Guadalajara estaba gris y la lluvia caía como si quisiera hundir al mundo entero. Yo estaba en cama, agotada por una fiebre prolongada.
Mi mente giraba, mi voz estaba ronca mientras sostenía la mano de Alberto y me esforzaba por disculparme. Lo siento, amor, esta vez no podré acompañarte. Él solo sonrió, con esa expresión bondadosa que me había enamorado desde el principio. Se inclinó, acarició suavemente mi cabello con su mano cálida y murmuró: «Descansa, Carmen. Yo me encargo de todo. Volveré pronto, con la sopa de pollo que más te gusta». Sus palabras, tiernas como un rayo de sol atravesando la lluvia, me hicieron sonreír débilmente, aunque dentro de mí persistía una inquietud difusa. Alberto se preparaba para ir a Monterrey a firmar un contrato importante, un paso decisivo para Casa de Sol, la marca de moda que habíamos construido juntos desde cero. Vestía el abrigo azul marino que yo misma le había cosido, y seguía viéndose tan apuesto como siempre. Desde mi cama, lo miraba intentando ocultar mi preocupación. «Cuídate mucho», le susurré con voz débil. Él asintió y dejó un beso suave en mi frente antes de dirigirse a la puerta. Julián, nuestro hijo, lo acompañó hasta la entrada. Alcancé a oírlo mientras le entregaba las llaves del coche, con un tono lleno de cuidado. «Papá, el camino está resbaloso, maneja despacio». Desde la habitación, también escuché la voz de Isabela, dulce como siempre. «Cuídese, papá, con esta lluvia es fácil caerse». Sonreí, pensando que era afortunada de tener una nuera tan atenta. Pero en un instante, cuando levanté la mirada, me crucé con los ojos de Isabela a través de la rendija de la puerta. Fue solo un segundo, pero su mirada era fría, afilada, como un cuchillo atravesando mi pecho. Sacudí la cabeza, diciéndome que estaba sensible por la fiebre. No sabía entonces que aquella mirada era el presagio de una tragedia que estaba por suceder. El sonido del motor del coche de Alberto se fue alejando, mezclándose con la lluvia. Me arropé con la manta, intentando dormir para ahuyentar la sensación de inquietud que me oprimía el pecho. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, aparecía la imagen de Alberto, su sonrisa y los recuerdos de todo lo que habíamos vivido juntos. Recordé la primera vez que me tomó de la mano, guiándome por el mercado nocturno de Guadalajara solo para comprarme una pulsera barata que me había gustado. Recordé las noches en que se sentaba a mi lado, dibujando bocetos mientras yo cosía, y ambos soñábamos con el día en que la Casa de Sol sería reconocida. Aquellos recuerdos, aunque cálidos, solo aumentaban mi ansiedad, como si presintiera que algo terrible estaba por suceder. Ese mediodía, el timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Me incorporé de golpe, con las manos temblorosas al descolgar. Una voz desconocida, temblorosa, sonó al otro lado. «Disculpe, ¿esta es la casa del señor Alberto?» Él tuvo un accidente. La tetera que sostenía se me resbaló de las manos, estrellándose contra el suelo, los vidrios rotos desgarrando el silencio. No recuerdo qué grité. Solo sé que mi mundo se derrumbó en ese instante. «No, no puede ser», balbuceé con la voz quebrada, como si al negarlo pudiera cambiar la realidad. Salí corriendo de la casa, sin importarme la fiebre ni la lluvia torrencial. Julián me siguió, sujetando con fuerza mi mano, tratando de mantenerme en pie. Al llegar al lugar, la escena me dejó sin aliento. El coche de Alberto estaba destrozado, incrustado en la ladera, con humo saliendo en espiral. Un lienzo blanco cubría su cuerpo, como una declaración cruel de que el hombre al que más amaba se había ido para siempre. Grité, desplomándome en el suelo empapado, aferrándome a la mano de un policía cercano. «No puede ser. Él siempre manejaba con cuidado. ¿Cómo pudo pasar esto?» El policía negó con la cabeza, con voz llena de compasión. «Los frenos estaban dañados, señora. Fue un accidente muy desafortunado». Esas palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. ¿Los frenos dañados? Alberto, que siempre revisaba el coche con meticulosidad antes de cada viaje, ¿cómo podía permitir algo así? Pero ya no tenía fuerzas para pensar. El dolor me consumía, y lo único que pude hacer fue abrazar a Julián y llorar desconsoladamente en los brazos de mi hijo. Isabela estaba a mi lado, rodeándome con sus brazos, y me susurró para consolarme. «Mamá, sea fuerte. Papá se fue en paz». Me dejé caer en su regazo, empapando su hombro con mis lágrimas.
En ese momento agradecí su presencia, creyendo que ella era mi sostén en medio de esta pérdida insoportable. Pero ahora, desde lo más profundo de la desesperación, al recordar aquella escena, me doy cuenta de lo fría que sonaba su voz de consuelo, como si todo fuera parte de una actuación perfectamente ejecutada. El funeral de Alberto se llevó a cabo en silencio y con dolor. La mansión, que antes estaba llena de risas, ahora estaba cubierta por el blanco de los lirios. Me paré frente a la foto de mi esposo, las velas iluminando su rostro, con esa misma sonrisa bondadosa de siempre. Pero ya no estaba ahí. Yo era un alma perdida, atrapada en el remordimiento. Si tan solo lo hubiera detenido esa mañana, murmuré, con lágrimas que no cesaban de caer. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Alberto despidiéndose con la mano antes de subir al coche, con esa sonrisa que parecía prometer que volvería. Pero nunca regresó. Julián me abrazó con fuerza, sollozando. «Mamá, de ahora en adelante, yo cargaré con todo en lugar de papá». Las palabras de mi hijo solo aumentaron mi dolor. Apenas tenía 30 años. ¿Cómo podría él sostener a toda una familia y la empresa que Alberto dejó? Apreté la mano de Julián, buscando un poco de consuelo en los brazos de mi hijo. Detrás de mí, Isabela se quedó en silencio, puso su mano sobre nuestro hombro y dijo con voz suave: «Mamá, hermano, vamos a superar esto juntos». Asentí, sintiendo un poco de calidez en su preocupación. Creí que, aunque había perdido a Alberto, todavía me quedaban Julián e Isabela, todavía tenía una familia a la cual aferrarme. Tras la muerte de Alberto, nuestra enorme mansión se volvió de pronto fría y vacía. Las paredes que antes resonaban con risas, ahora solo guardaban un silencio asfixiante. Viví los días siguientes como una sombra, caminando sin alma entre habitaciones llenas de recuerdos. Cada rincón me hablaba de Alberto. El sillón donde solía leer, la mesa del comedor donde contaba chistes y hasta el pequeño taller de costura en el jardín, donde juntos alguna vez dibujamos sueños. Ya no tenía fuerzas para seguir, solo me hundía en el dolor y el vacío. Había noches en que me sentaba frente a su retrato, con la luz de las velas iluminando su rostro, y lloraba hasta quedarme sin aliento. «¿Por qué me dejaste, Alberto?», susurraba, pero solo el silencio respondía. En medio de esa soledad infinita, Isabela apareció como una pequeña luz entre la oscuridad. Comenzó a preocuparse más por mí, con una dulzura y una atención que me conmovían. Por las mañanas me traía un plato de sopa de pollo caliente. Lo ponía frente a mí con una sonrisa leve. «Mamá, coma un poco, no se deje caer». El aroma de la sopa, cálido y reconfortante, parecía aliviar un poco mi corazón desgarrado. Se sentaba a mi lado, me tomaba de la mano y me contaba anécdotas de la infancia de Julián, intentando hacerme reír. Una vez incluso limpió toda la casa con sus propias manos, quitó el polvo de los marcos de fotos y acomodó los rollos de tela en el taller que yo había abandonado hacía tiempo. «Mamá tiene que cuidar su salud», me dijo con la mirada sincera. «Yo estaré aquí, cuidándola como si fuera mi propia madre». Esas palabras me hicieron llorar. Abracé a Isabela, sintiendo su calor como un último refugio en medio de la tormenta de la pérdida. «Gracias, hija», susurré, con las lágrimas empapando su hombro. «Soy muy afortunada de tenerte». En ese momento, realmente creí que Isabela era un regalo que el destino me enviaba para consolarme, para ayudarme a mí y a Julián a sobrellevar el dolor. Estaba demasiado ciega para darme cuenta de que, detrás de esa sonrisa, había un plan frío y calculado. Pero poco a poco empecé a notar cosas extrañas. Las conversaciones de Isabela, aunque comenzaban con temas sin importancia, siempre terminaban girando hacia el dinero y las propiedades. Una tarde, mientras pelaba una manzana para mí, dijo con voz suave: «Mamá, esta casa es demasiado grande y ahora solo somos 3. ¿Por qué no la vendemos y guardamos el dinero en el banco para estar más seguros? Así usted ya no tendría de qué preocuparse». Me quedé helada mirándola.
La idea de vender la mansión, el lugar que guardaba todos mis recuerdos con Alberto, me apretaba el corazón. Pero sus ojos seguían viéndose limpios, como si realmente pensara en mi bienestar. Asentí y sonreí débilmente. Lo voy a pensar, hija. Y otra vez, cuando estábamos ordenando juntas el viejo taller de costura, Isabela volvió a decir con voz llena de cariño: la marca Casa de Sol ya está bien establecida. ¿Verdad, mamá? Déjelo todo en manos de nosotros. Así usted puede descansar y cuidar su salud. Usted se merece un descanso después de tantos años de esfuerzo. Esas palabras me hicieron sentir un sobresalto. Casa de Sol no era solo una marca, era la pasión de toda mi vida y la de Alberto. Entregarla a otros, aunque fueran Julián e Isabela, me hacía sentir como si estuviera renunciando a una parte de mi alma. Pero traté de tranquilizarme, pensando que quizá ella solo estaba preocupada por mi salud. Tienes razón, le respondí, intentando ocultar mi inquietud. Pero aún quiero participar un poco, para no sentirme inútil. Isabela sonrió y me tomó de la mano. No diga eso, mamá. Usted es mi inspiración. Aquellas palabras dulces me ablandaron de nuevo. Me hicieron creer que en verdad se preocupaba. Yo no sabía que cada palabra, cada gesto suyo, era un paso calculado dentro de un plan. Una noche, cuando sentí que la mansión estaba demasiado cargada de recuerdos de Alberto, propuse: ¿y si nos vamos unos días a algún lugar para cambiar de aire? Los ojos de Isabela brillaron, como si hubiera estado esperando esa idea desde hacía tiempo. ¡Qué buena idea, mamá!, exclamó, dando palmas. Podemos ir a la montaña. El aire fresco es buenísimo para la salud. Conozco un lugar hermoso en la Barranca del Cobre. Le va a encantar. Su entusiasmo me contagió. Me hizo sentir un poco de esperanza. Tal vez un viaje ayudaría a olvidar un rato el dolor y a unirnos más como familia. Isabela enseguida se encargó de todo, desde reservar el hospedaje hasta organizar el itinerario. Fue minuciosa en cada detalle. Incluso revisó el clima para asegurarse de que el viaje saliera perfecto. Yo la miraba ocupada y sentía un enorme agradecimiento. De verdad es una nuera maravillosa, le dije a la vecina doña Teresa cuando vino a visitarme. Isabela me quiere mucho, hasta planeó un viaje familiar ella sola. Doña Teresa sonrió bondadosa y me dio una palmada en el hombro. Eres muy afortunada de tener una nuera así, Carmen. Yo asentí, sonriendo, orgullosa de que en mi familia todavía quedaran momentos cálidos en medio del dolor. Pero ahora, en el fondo del barranco, al recordar la mirada fría de Isabela, un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que toda aquella devoción era solo una farsa. La imagen de ella dándome la sopa con ternura, su voz suave consolándome, se mezclaba con la de ella revisando si Julián y yo ya estábamos muertos, antes de dar media vuelta y marcharse sin dudar. Ese contraste era tan cruel que me dejaba sin aire. Apreté la mano helada de Julián y con voz temblorosa susurré: he sido demasiado ciega, hijo. Pero cuando pensé que ya no podía soportar otro golpe, Julián se movió levemente y su aliento débil rozó mi oído. Mamá, tengo que decirle la verdad. Su voz temblaba. Cada palabra le arrancaba la poca fuerza que le quedaba. Le apreté la mano, con el corazón latiendo con fuerza, preparada para escuchar una verdad aún más terrible. Julián, con los ojos enrojecidos, empezó a hablar, y cada palabra suya era como un martillazo en mi pecho. Me contó de las noches largas tras la muerte de Alberto, cuando la oscuridad no solo cubría la mansión, sino que también se metía en su alma. Después de que papá murió, murmuró Julián, con la voz quebrada por el dolor, empecé a notar cosas extrañas en Isabela. Dijo que había noches en que despertaba sobresaltado por los murmullos en sueños de su esposa. Isabela estaba a su lado, cubierta de sudor, murmurando frases inconexas, los frenos, directo contra el barranco. Luego se incorporaba de golpe, empapada como si acabara de pasar por una pesadilla. Julián contó que una vez ella lo abrazó fuerte en la madrugada, con voz temblorosa. Solo fue un accidente, amor. Yo no lo hice a propósito. Pero a la mañana siguiente, cuando él le preguntaba, Isabela solo reía con frialdad y lo negaba.
¿Soñaste eso? Yo no dije nada. Sus ojos, aunque seguían claros, dejaban ver un destello evasivo que empezó a llenarlo de inquietud. En ese momento, Julián solo pensaba que su esposa estaba obsesionada con la trágica muerte de su padre. No quería lastimarla más, dijo, con la voz llena de arrepentimiento. Pensé que quizá ella también estaba sufriendo, igual que mamá y yo. Trató de apartar las dudas, convenciéndose de que Isabela, la dulce esposa a la que amaba, no podía estar relacionada con algo tan terrible. Pero esas sospechas crecían cada vez más, como una sombra que se metía en su mente y no podía disipar. Una tarde, cuando Isabela salió a encontrarse con una amiga, Julián hizo algo que nunca pensó que haría. «No sé qué me impulsó, mamá», murmuró con la mirada atormentada, pero sentí que tenía que averiguarlo. Revisó el cajón del escritorio de Isabela, donde ella solía guardar papeles personales. Entre facturas y cartas sin importancia, encontró una libreta pequeña, de tapa de cuero gastado, como si se hubiera usado durante mucho tiempo. Le temblaban las manos al abrirla, y su corazón se detuvo al leer las palabras torcidas escritas adentro. «Los frenos están débiles. Solo hace falta una pisada fuerte». Julián contó que en ese instante sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esas pocas palabras, breves pero cortantes, eran como una confesión silenciosa. Arrancó la hoja de inmediato, la metió en el bolsillo y luego colocó con cuidado la libreta en su sitio, mientras el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho. «No sabía qué hacer, mamá», dijo con voz entrecortada. Quería correr a preguntarle de inmediato, gritarle y exigirle la verdad, pero tenía miedo de que, si era cierto, no lo podría soportar. Durante muchos meses después, Julián vivió atormentado. Contó que cada vez que miraba a los ojos de Isabela, veía a la mujer tierna que había amado, pero al mismo tiempo, las palabras de esa libreta eran como un cuchillo clavándose en su mente. Me preguntaba si no estaría malinterpretando, dijo, con lágrimas rodándole por las mejillas. Me convencía de que quizá era una nota sin sentido, que Isabela no podía hacer algo así, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Eligió callar, no porque no quisiera enfrentarla, sino porque temía que la verdad lo destruyera todo, a la familia, a la confianza de mi madre, que ya había perdido a su esposo y se hundía en el dolor. Lo escuchaba mientras las lágrimas me corrían, mezclándose con la sangre seca en mi rostro. «Dios mío, mi Alberto», susurré, con la voz rota por la angustia. La imagen de mi marido se apareció, su sonrisa bondadosa, sus manos cálidas y los sueños que habíamos construido juntos. Pensar que no había muerto en un accidente, sino que había sido arrebatado por la misma mujer a la que yo había considerado una hija. Me desgarraba el alma. Apreté la mano de Julián, mis uñas clavándose en su piel, como si buscara aferrarme a la última esperanza. «¿Por qué no me lo dijiste antes, hijo?», pregunté, con voz temblorosa, no para reprochar, sino porque el dolor era demasiado grande. Julián negó con la cabeza, su mirada firme pero cargada de remordimiento. «Lo siento, mamá», murmuró. «Tenía miedo de que no lo soportaras. Tenía miedo de no ser capaz yo mismo de enfrentar la verdad. Traté de aferrarme a la imagen de la esposa que amaba, pero...». Se detuvo, respiró hondo y continuó con voz más dura. «Mamá, eso no es todo. Hay algo más, algo aún más terrible». Julián contó que, la primera noche que estuvimos en la cabaña de la montaña, él no pudo pegar un ojo. «No sé por qué, mamá», murmuró, con la voz quebrada por el recuerdo. Pero una corazonada oscura me apretaba el pecho, como si supiera que algo espantoso estaba por suceder. A medianoche, cuando el silencio solo dejaba oír el silbido del viento y el canto de los insectos, Julián salió en silencio al balcón de la pequeña habitación del hostal. Dijo que solo quería respirar un poco del aire frío de la montaña, con la esperanza de disipar la sensación de inquietud que lo oprimía. Pero entonces, a través de la delgada pared de la habitación contigua, escuchó el murmullo de Isabela. Su voz era apresurada, cruel,
sin rastro de la ternura que yo solía conocer. Mañana, cuando subamos la montaña, voy a empujarla, dijo con un tono helado. Solo diremos que fue un resbalón. En unos meses será el turno de Julián. Julián contó que en ese instante sintió que su corazón dejaba de latir. Se escondió en un rincón oscuro, conteniendo la respiración, esforzándose por escuchar cada palabra. Con la mano temblorosa sacó el teléfono y presionó el botón de grabar, con la esperanza de guardar pruebas de lo que estaba ocurriendo. «No lo puedo creer, mamá», dijo entre lágrimas que corrían por sus mejillas. «La esposa que amo, con la que soñaba formar una familia, está planeando matar a mi madre y a mí». Su voz se quebró, como si repetirlo bastara para desgarrarlo por dentro. La conversación de Isabela siguió, cada frase como una puñalada al corazón de Julián. Ella aseguró con firmeza: «Nadie sospechará. Los accidentes siempre son la mejor manera. Haré que Julián se aleje y luego atraeré a la vieja cerca del precipicio. No sospechará nada». Del otro lado se oyó una voz grave de hombre que Julián supuso era el padre de Isabela. «Debes asegurarte», dijo el hombre con tono de presión. «Nuestra familia ya no tiene camino de regreso». Isabela respondió sin titubear: «Lo sé. Cuando ella muera, Julián será el único heredero. Después yo me encargaré del resto. Toda la casa de Sol será nuestra». Julián relató que al oír esas palabras sintió que el mundo se le derrumbaba. Regresó sigilosamente a su cuarto, cerró bien la puerta y se dejó caer en el suelo, jadeando. Quería romper la puerta de su habitación, quería confrontarla en ese momento, dijo con voz cargada de rabia. «Pero tenía miedo, mamá. Miedo de que si ella se daba cuenta de que la escuché, actuaría de inmediato, y yo no sería lo bastante rápido para protegerte». Se cubrió la cabeza, llorando sobre el suelo helado de madera. El teléfono, con esa grabación fatal, era lo único a lo que podía aferrarse, como un tenue rayo de esperanza de que la verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente, Isabela despertó con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno y me puso enfrente un plato de pan tostado y una taza de café humeante. «Mamá, amor, vámonos ya», exclamó con una alegría escalofriante. «El día está precioso, sería un desperdicio no salir». Recuerdo ese instante, cuando me entregó la taza de café, con una sonrisa dulce como la luz de la mañana. «Beba, mamá, así entra en calor, en la montaña hace frío», dijo con los ojos brillantes. Yo sonreí, agradecida por su aparente cuidado, sin imaginar que esa sonrisa era en realidad la despedida de la muerte. Julián, aunque lo sabía todo, no pudo actuar de inmediato. «He tratado de mantener la calma, mamá», susurró con voz llena de remordimiento. «Tenía miedo de que si decía algo, ella hiciera una locura. Solo quería protegerte, quería encontrar la forma de sacarte de aquí a salvo». Guardó en silencio el teléfono que contenía la grabación en su bolsillo, con la esperanza de que sirviera como prueba para salvarnos. Pero no imaginó que el plan de Isabela avanzaría tan rápido y que no podríamos escapar de un destino cruel. En medio del delirio, entre punzadas de dolor, alcancé a ver el parpadeo de una antorcha en la oscuridad. Esa luz, débil pero firme, era como una promesa de que aún teníamos una oportunidad. Con las últimas fuerzas, grité con voz ronca: «¿Hay alguien ahí? Por favor, sálvenos». Mi llamado se perdió entre el silbido del viento, tan débil que temí que se lo tragara la noche. Pero entonces una silueta apareció, un anciano delgado, cubierto con una capa vieja, acompañado de un perrito que ladraba sin parar. Se quedó helado al ver nuestros cuerpos ensangrentados, tendidos e inmóviles entre la maleza y las rocas. «Dios mío, ¿siguen vivos?», murmuró el hombre con voz temblorosa. Se arrodilló. Revisó mis heridas y las de Julián con manos hábiles pero trémulas por la edad. Intenté abrir los ojos, pero el dolor lo nublaba todo. Apenas alcancé a sentir que nos subía a un carro rústico, amarrado al lomo de un burro viejo. El eco de los ladridos, el olor a resina de los pinos cercanos y el murmullo de sus oraciones fueron lo último que recordé antes de desmayarme. Cuando desperté, me encontré en una pequeña choza de madera, con un fuerte olor a hierbas amargas.
La luz tenue de un quinqué iluminaba el rostro de Julián, acostado junto a mí, vendado con cuidado. La herida en su frente seguía roja, pero su respiración era más tranquila. Intenté incorporarme, pero el dolor en el hombro me arrancó un gemido. El anciano, sentado junto al fogón, se volvió hacia mí. En sus ojos bondadosos brillaba el alivio. «Ya despertó», dijo con voz cálida. «Me llamo Mateo, fui enfermero militar. Tuvieron mucha suerte. Todo alrededor son rocas, pero ustedes cayeron justo sobre un colchón de hierba espesa. Si no…» Dejó la frase en el aire y negó con la cabeza. Apreté la mano de Julián. Las lágrimas me brotaron al verlo con vida. «Gracias, señor», susurré con la voz quebrada. «Si no fuera por usted, nosotros…» No pude terminar la frase, solo lo abracé más fuerte, sintiendo su tibieza frágil. Mateo contó que llevaba años viviendo retirado en la montaña, con su perro como única compañía. Nos encontró mientras recolectaba hierbas y, aunque no tenía muchos recursos, hizo todo lo posible por salvarnos. «No sé qué les pasó», dijo con mirada llena de compasión, pero vi la fortaleza en sus ojos. No se rindan. Durante los 2 días siguientes, Mateo nos cuidó con una dedicación inmensa. Preparaba brebajes de hierbas, cambiaba las vendas y compartía historias de la sierra para distraernos del dolor. Yo lo miraba con gratitud profunda, pero al mismo tiempo, el fuego del odio hacia Isabela ardía con más fuerza. Ella nos había empujado al abismo y se marchó con una sonrisa fría. Pero no morimos, y juro que no dejaré que me lo arrebate todo. Después de 2 días, cuando las heridas ya dolían menos y teníamos fuerzas para movernos, un conocido de Mateo, un camionero viejo, vino a llevarnos al hospital del pueblo más cercano. El camión destartalado se sacudía en el camino de montaña lleno de baches, pero yo ya no sentía miedo. Miré a Julián, vi en sus ojos un brillo de determinación y supe que nos habían dado una segunda oportunidad. En el hospital, los médicos se sorprendieron al ver nuestro estado. «Usted y él son realmente afortunados», dijo un doctor, con la voz llena de asombro. «Estas heridas deberían haber sido mucho más graves». Asentí, pero en mi interior sabía que no era solo suerte. Era la voluntad de sobrevivir. Era la promesa a Alberto de que no dejaría que la traición ganara. Julián y yo fuimos recuperándonos poco a poco, aunque cada paso seguía siendo doloroso. Las cicatrices en mi cuerpo eran un recordatorio de que habíamos estado al borde de la muerte, pero también una prueba de nuestra fuerza. Cuando ya tuve fuerzas, le pedí prestado el teléfono a Julián y abrí una cuenta nueva en redes sociales con un nombre falso. Quería saber qué estaba haciendo Isabela. Quería verla creer que había ganado. Pero lo que encontré hizo que la sangre me hirviera. En su perfil no había ni una sola palabra sobre el accidente de Julián y mío. En cambio, había fotos suyas en el spa, comprando ropa de marca y de fiesta en bares lujosos. Reía a carcajadas, vestida con trajes carísimos. Los diseños de Casa de Sol, el trabajo de toda una vida de Alberto y mío. «Está viviendo como si nunca hubiéramos existido», le dije a Julián, con la voz temblando de rabia. Entré a la página web de Casa de Sol y un anuncio me golpeó como un puñetazo. «Tenemos el honor de invitarles a la ceremonia de presentación del nuevo propietario de la marca Casa de Sol la próxima semana». Tiré el teléfono sobre la cama, con las manos temblorosas. «¿Lo ves, Julián?», gruñí, mientras las lágrimas me corrían por el rostro. Apenas cerramos los ojos y ya nos arrebató todo. Casa de Sol, el sueño de tu padre y mío, y ella se atreve a proclamarse dueña. Julián apretó los puños, con los ojos ardiendo de ira. «Mamá, ella cree que estamos muertos», dijo con voz firme. «Pero se equivoca. Es hora de contraatacar». Metió la mano al bolsillo y revisó el teléfono con la grabación, la única prueba que teníamos para desenmascarar a Isabela. Lo miré y vi en sus ojos la fortaleza de Alberto, y dentro de mí se encendió un fuego de determinación. Al salir del hospital, Julián y yo no volvimos a la mansión que solo guardaba traiciones. Cada rincón de esa casa, desde el jardín de rosas hasta el pequeño taller de costura, estaba manchado de dolor y mentiras. Sentí que el corazón se me apretaba al pensar en todo lo pasado,
pero la llama en mí ardía con más fuerza que nunca. Ya no éramos víctimas indefensas, éramos sobrevivientes, y juré que Isabela pagaría por todo lo que había hecho. El lugar al que fuimos fue la casa de Ramírez, jefe de policía de Guadalajara y el amigo más cercano de Alberto. El camino hasta la casa de Ramírez era accidentado, pero cada paso que daba llevaba una firmeza nueva. Julián caminaba a mi lado, con la mirada helada y el teléfono en la mano, la única prueba para exponer a Isabela. Cuando tocamos la puerta, Ramírez abrió, y en el instante en que nos vio, sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío, Carmen, Julián», exclamó con voz temblorosa. «Isabela me dijo que ustedes habían muerto en un accidente de montaña cuando me la encontré en la calle hace unos días. ¿Cómo lograron sobrevivir?» Me senté en el viejo sillón de la sala de Ramírez, con la sensación de cansancio y dolor todavía latiendo en mi cuerpo. Si no hubiera sido por una persona bondadosa que nos ayudó, tal vez no estaríamos aquí. Respondí con la voz entrecortada, temblando al recordar la imagen del anciano Mateo rescatándonos del fondo del barranco. Le conté a Ramírez sobre la caída espantosa, sobre el momento en que fingimos estar muertos para escapar de la mirada fría de Isabela, y sobre la ayuda de Mateo, el ermitaño de la montaña. Cada palabra que pronunciaba abría otra vez la herida en mi corazón, pero no podía detenerme. La verdad debía salir a la luz. Julián permanecía en silencio a mi lado, sus ojos llenos de rabia contenida. No dijo mucho, solo entregó su teléfono a Ramírez y reprodujo la grabación. La voz cruel de Isabela resonó en la sala, como un cuchillo cortando el aire. «Mañana, cuando suban la montaña, la empujarás», solo de que se resbaló. En unos meses será el turno de Julián Ramírez, un hombre con mucha experiencia que había presenciado incontables casos. No pudo ocultar su asombro. Se dejó caer en la silla, con las manos temblorosas sosteniendo el teléfono y la mirada oscurecida. «Dios mío», murmuró con rabia, golpeando fuerte la mesa. «Esto es un plan de asesinato premeditado». Respiré hondo, conteniendo las lágrimas mientras relataba mis sospechas pasadas. Le recordé la frialdad en los ojos de Isabela la mañana en que Alberto se fue, las palabras calculadoras sobre las propiedades y la casa de Sol. Julián sacó en silencio de su bolsillo un pedazo de papel arrancado del cuaderno de Isabela, con unas letras torcidas. «Los frenos están débiles, solo basta una pisada fuerte». Lo miré a Ramírez, con la voz temblorosa. «Ella no solo quiso matarnos a mí y a Julián, ella mató a Alberto, Ramírez, el hombre que amaba, tu mejor amigo, fue arrebatado por esa nuera a la que alguna vez consideré como hija». Ramírez examinó el papel y escuchó la grabación de nuevo. Sus ojos se volvieron tan filosos como una navaja. Se levantó, caminando de un lado a otro, con los puños apretados. «Carmen», dijo con firmeza, «te lo juro por mi honor, voy a exigir justicia por Alberto y por ustedes dos. Ella no se saldrá con la suya». Se detuvo y nos miró fijamente a Julián y a mí. «Pero necesitamos un plan para atraparla en una situación de la que no pueda escapar». Nos sentamos alrededor de la mesa pequeña en la casa de Ramírez, la luz tenue iluminando nuestros rostros decididos. Ramírez expuso un plan audaz. Seguiríamos muertos para Isabela y para el mundo. Nadie, excepto él, debía saber que estábamos vivos. «Ella está embriagada por su falsa victoria», dijo con voz grave. «Cree que ustedes murieron y que pronto se quedará con la casa de Sol. Vamos a dejar que cabe su propia tumba». Julián asintió, con la determinación brillando en sus ojos. «Apareceremos justo cuando ella se proclame como la nueva dueña de la casa de Sol», dijo con voz firme. «Ese será el momento en que no pueda negarlo». Miré a mi hijo, viendo en sus rasgos la fortaleza de Alberto, y sentí una nueva energía despertar en mí. «El día que ella crea haber ganado será su ruina», declaré con voz firme, ya sin temblores. Ramírez asintió, poniendo una mano sobre mi hombro. «Carmen, te lo prometo, haremos que pague». Ramírez comenzó a recopilar más información.
Llamó a algunos colegas de confianza, pidiéndoles que vigilaran de cerca cada movimiento de Isabela sin dejar rastro alguno. También revisó el expediente sobre la muerte de Alberto, buscando detalles que la policía podría haber pasado por alto. «Voy a revisar de nuevo el informe sobre el accidente de Alberto», dijo, con la mirada afilada. «Si los frenos del auto realmente fueron saboteados, habrá huellas, y con esta grabación tenemos suficientes pruebas para acusarla». En los días siguientes, Julián y yo nos quedamos en la casa de Ramírez, ocultos en la sombra, como fantasmas esperando la ocasión. Cada noche, me acostaba en la pequeña cama de la sala, mirando al techo, pensando en Alberto. Recordaba su sonrisa, su voz suave cuando me decía: «Todo va a estar bien, Carmen». Pero ahora, sin él a mi lado, tenía que ser fuerte por mí misma. Me susurraba: «Alberto, no dejaré que tu partida sea en vano. Protegeré lo que construimos juntos». Julián también cambió. Ya no era el joven ingenuo que había amado ciegamente a Isabela. Cada día lo veía sentado en silencio, escuchando la grabación, con una mirada llena de rabia, pero también de determinación. «Mamá», me dijo una noche mientras mirábamos la luna desde la ventana, «no voy a perdonarla, no solo por papá, sino por todo lo que le hizo a usted, a nuestra familia». Le tomé la mano, con lágrimas cayendo en silencio. «Hijo, lo lograremos», respondí con firmeza. «Juntos, vamos a recuperarlo todo». Ramírez se convirtió en un aliado indispensable para nosotros. No era solo un jefe de policía, sino también un amigo que había compartido con Alberto varias copas de tequila en largas noches. «Alberto fue la mejor persona que conocí», dijo con voz grave y triste. «No voy a permitir que su asesina quede impune». Tomó el expediente del caso con la mirada encendida de decisión. Frente a él, Julián y yo, de víctimas dolientes, nos habíamos transformado en cazadores, listos para la batalla final. El día del anuncio del nuevo dueño de Casa de Sol, me senté en la oscuridad de un auto discretamente estacionado frente al lujoso salón. El corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por la llama de determinación que había ardido en mí todos esos días. A mi lado, Julián apretaba mi mano con una mirada helada, y Ramírez, el leal amigo de Alberto, revisaba la orden de arresto en sus manos. Habíamos esperado este momento, el instante en que la verdad saldría a la luz, e Isabela, la traidora, tendría que pagar por su crimen. El salón estaba decorado con esplendor. Las luces de cristal brillaban sobre los grandes carteles con el logo de Casa de Sol, el legado que Alberto y yo habíamos construido toda una vida. Los invitados, desde periodistas, socios de negocios, hasta figuras reconocidas en la industria de la moda, llenaban el lugar, ansiosos por el evento tan publicitado. Desde el auto, vi a Isabela descender de un lujoso Mercedes, vestida con un llamativo vestido rojo, el diseño más preciado de mi vida, cosido puntada por puntada para regalárselo el día de su boda. Ella levantó la cabeza con orgullo, sonriendo ante la multitud de cámaras, interpretando a la perfección el papel de empresaria exitosa. Al ver esa sonrisa, sentí que la sangre me hervía. «Ella está usando nuestro sueño», murmuré a Julián con la voz temblorosa de ira. La fiesta comenzó, el ambiente en el salón estaba lleno de energía con los aplausos y la música suave. Isabela se levantó entre la multitud, levantó su copa de vino y con voz dulce habló por el micrófono. «Me siento muy honrada de heredar el legado de la familia de mi esposo y prometo llevar a Casa de Sol a la cima del mundo». Esas palabras, llenas de falsedad, me hicieron apretar los puños hasta sentir dolor. Miré a Ramírez. Él asintió, con una mirada afilada. «Es el momento», dijo con voz grave. El maestro de ceremonias en el escenario, con tono entusiasta, continuó. «Y ahora, demos la bienvenida a la nueva propietaria de Casa de Sol». La multitud estalló en aplausos, las luces del escenario iluminaron el podio donde Isabela se preparaba para subir. Pero justo en ese instante, cuando ella se puso de pie y la sonrisa orgullosa aún no alcanzaba a florecer, Ramírez me hizo una seña. Respiré hondo, abrí la puerta del auto y salí. Julián iba detrás de mí, con pasos firmes, como una declaración de guerra. Yo llevaba un vestido negro sencillo, el cabello plateado recogido,
pero mis ojos ardían con una determinación imposible de quebrar. Cuando entré al salón, todo el lugar cayó en silencio. Los murmullos comenzaron a propagarse, como olas rompiendo en la orilla. ¿Esa es Carmen? ¿No que estaba muerta?, susurró alguien. ¿No se suponía que Isabela era la nueva dueña? ¿Qué está pasando?, preguntó otra voz. El rostro de Isabela, a pocos metros de mí, se puso pálido como el papel. La copa de vino en su mano cayó al suelo, estallando en 1000 pedazos con un estruendo que desgarró el silencio. Retrocedió, los ojos abiertos de par en par por el terror, balbuceando: «No, no puede ser. Usted estaba muerta». Levanté la cabeza y caminé directo hacia el escenario. Cada paso mío aplastaba sus mentiras. Julián iba a mi lado, su mirada fija en Isabela, como la de un cazador sobre su presa. Me detuve en el podio, tomé el micrófono y con voz firme que resonó por toda la sala dije: «Así es, yo soy la verdadera propietaria de Casa de Sol. No he muerto, como dijo mi nuera, y hoy la verdad tampoco morirá». La multitud contuvo la respiración. Los flashes de las cámaras de los periodistas parpadeaban sin cesar, capturando el momento que sabía que lo cambiaría todo. En ese preciso instante, Ramírez entró, seguido de 2 oficiales de policía uniformados. Alzó la orden de arresto y con voz clara y autoritaria declaró: «Isabela queda arrestada por intento de homicidio contra su esposo, su suegra y como principal sospechosa en la muerte del señor Alberto». Todo el salón explotó en murmullos de asombro. Isabela gritó con la voz quebrada: «Soy inocente, no tienen pruebas», pero cuando los 2 oficiales avanzaron y le pusieron las esposas allí mismo, frente a cientos de testigos, ya no tuvo forma de negarlo. Ramírez se inclinó hacia mí y murmuró: «Sus padres también acaban de ser arrestados mientras intentaban huir. Mi equipo acaba de informarme», asentí, sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme del pecho. Me giré hacia Julián y le apreté el hombro. Él sonrió, una sonrisa cargada de dolor y alivio. «Lo logramos, mamá», susurró con la voz quebrada. El auditorio aún estaba sumido en el caos. Los periodistas se abalanzaban, lanzando preguntas sin cesar, pero yo no respondí. Solo me quedé allí, mirando cómo Isabela era escoltada, con el cabello revuelto, los ojos desorbitados y sin rastro alguno de orgullo. Esa imagen, aunque me dio cierta satisfacción, también dejó una herida en mi corazón. Ella había sido mi nuera, a quien amé como a una hija, pero eligió el camino de la traición y ahora debía pagar el precio. La guerra aún no había terminado, pero yo sabía que la farsa había llegado a su fin. Unos meses después, el juicio se llevó a cabo en un ambiente cargado de tensión, atrayendo una atención especial de la opinión pública. El gran salón del Tribunal de Guadalajara estaba repleto. Periodistas con cámaras y libretas, viejos amigos míos y de Alberto, e incluso socios que alguna vez trabajaron con Casa de Sol. Todos querían presenciar el momento en que la verdad saliera a la luz. Isabela estaba en el banquillo de los acusados, demacrada y lamentable, sin rastro de aquella apariencia altiva que me hizo creer que era una nuera perfecta. Su cabello estaba enmarañado, los ojos hinchados y la mirada esquiva, como si quisiera huir de los cientos de ojos que la observaban. El fiscal, un hombre de mediana edad con voz afilada, comenzó a exponer el caso. Presentó una tras otra las pruebas irrefutables. La grabación de Isabela llamando a sus padres, discutiendo fríamente el plan para matarme a mí y a Julián. El trozo de papel arrancado de su libreta con la frase garabateada: «Los frenos están débiles, con una pisada fuerte basta». Los mensajes que me había enviado con su tono dulce y fingido, invitándome a un viaje de excursión. El fiscal leyó en voz alta uno de ellos: «Mamá, encontré un lugar hermoso en la Barranca del Cobre. Le va a encantar». Al escuchar esas palabras de nuevo, sentí que el corazón se me apretaba como si alguien lo estrujara. El testimonio de la vecina, doña Teresa, reveló aún más el engaño de Isabela. Ella se puso de pie en el tribunal, la voz temblorosa pero firme. Vi a doña Carmen, al señor Julián e Isabela salir con maletas. Doña Carmen incluso me saludó con alegría y me dijo que tendrían un viaje familiar. Pero cuando regresaron, solo vi a Isabela. Ella me dijo que doña Carmen y el señor Julián habían tenido un accidente.
El público murmuró, y todas las miradas se clavaron en Isabela, quien bajó la cabeza sin atreverse a levantarla. El testimonio del anciano Mateo, el hombre que nos rescató en el fondo del barranco, fue el golpe decisivo. Subió al estrado, delgado pero con una mirada brillante. Los encontré en estado crítico, relató con voz grave y triste. Estaban tirados entre la hierba, cubiertos de sangre, pero aún vivos. No sé quién los empujó, pero sí sé que, si no hubiera llegado a tiempo, hoy no estarían aquí. Lo miré mientras las lágrimas me corrían silenciosas. Aquel hombre solitario, con un corazón noble, nos había dado a Julián y a mí una segunda oportunidad para reclamar justicia. Cuando el fiscal terminó su exposición, Isabela rompió en llanto, cayendo de rodillas frente al banquillo. Yo no quería hacerlo, sollozaba con la voz quebrada. Fueron mis padres quienes me obligaron. Mi familia estaba endeudada, los acreedores amenazaban con matarnos a todos, tuve que hacerlo. Contó, temblando, que el plan inicial era matar tanto a mí como a Alberto, en el accidente de frenos, para quedarse con los bienes, y luego acabar con Julián en un supuesto accidente de montaña. Pero esa mañana yo estaba enferma y solo Alberto subió al coche, lo que desvió el plan. Yo no quería matar a papá, gritó entre lágrimas, pero cuando él murió, ya no tuve salida. Tenía que seguir. Pensaba acabar con doña Carmen primero en la excursión y unos meses después con Julián para quedarme con todo. Sabía que si lo hacía todo al mismo tiempo levantaría sospechas, por eso lo separé. Ella lloraba mientras se justificaba. Todo fue porque mis padres me lo dijeron. Ellos me obligaron, yo no tenía otra opción. Pero el fiscal respondió de inmediato, con una voz fría y cortante. Tú eres la autora intelectual, Isabela. Fuiste tú quien saboteó directamente los frenos del señor Alberto. Tú empujaste a doña Carmen y a don Julián por el barranco. Nadie te obligó a jalar el gatillo. Tú elegiste este camino. La multitud en la sala estalló en murmullos llenos de indignación. Yo miré a Isabela y ya no sentí odio, sino una tristeza profunda. Alguna vez fue mi nuera, alguna vez me tomó de la mano y prometió cuidarme como a su propia madre, pero ahora solo era una extraña, sepultada bajo sus propias mentiras y crímenes. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada severa, escuchaba cada palabra. Tras deliberar, se levantó y con voz firme que retumbó en toda la sala declaró: Isabela, por los delitos de intento de homicidio y asesinato premeditado, se te condena a cadena perpetua sin derecho a indulto. Tus padres, en calidad de cómplices, también recibirán la pena correspondiente. El golpe del mazo fue contundente y helado, como una declaración de que la justicia había sido cumplida. Isabela gritó, se desplomó y 2 agentes la sacaron de la sala esposada. La multitud se levantó, algunos aplaudieron, otros negaron con la cabeza, con miradas que mezclaban compasión y repudio. Yo me quedé allí, mirando a mi alrededor, viendo rostros conocidos, amigos, antiguos compañeros de Alberto, personas que habían sido testigos de cómo Casa de Sol creció desde un pequeño sueño. Todos me miraban con ojos cargados de empatía, queriendo compartir el peso del dolor que yo había cargado. Julián puso su mano sobre mi hombro y me dijo en voz baja: «Papá ya puede descansar en paz, mamá». Esas palabras hicieron brotar mis lágrimas, pero esta vez no eran de sufrimiento, sino de un alivio profundo. Apreté fuerte la mano de mi hijo, sentí su calor y supe que habíamos cumplido el deseo de Alberto, proteger a la familia, proteger su legado. Al salir del tribunal, el sol brillaba intensamente, con un calor extraño, como si Alberto mismo nos sonriera desde algún lugar lejano. Levanté el rostro, respiré hondo y susurré: «Alberto, por fin llegó la justicia». Sentí que él estaba allí, mirando desde arriba, y supe que se sentiría orgulloso de mi fortaleza y de la de Julián. Salimos juntos, madre e hijo, nuestras sombras fundidas en la luz del sol, como si estuviéramos entrando en un nuevo capítulo, uno sin la oscuridad de la traición, solo con la verdad y la esperanza. Al mirar atrás todo lo vivido, entendí que la vida siempre guarda rincones oscuros imposibles de prever y que, a veces, quienes más confiamos son los que siembran el mayor dolor.
Pero también comprendí que, desde el abismo de la desesperación, uno descubre que la verdadera fuerza está en el coraje de no rendirse y en el lazo de sangre que nunca traiciona. La lección que quiero dejarte, a ti que seguiste mi historia hasta este momento, es: nunca deposites ciegamente toda tu confianza en una fachada dulce. Escucha a tu intuición y mantén firme la fe en la justicia. Solo enfrentando la verdad, por dolorosa que sea, podremos proteger a nuestra familia y los valores que más atesoramos. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están soportando en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos conducirá a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.